Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por uniros a esta primera webinar de Neumosur, que va a ser la primera, esperamos, de muchas webinars que vamos a desarrollar bueno, durante este periodo, probablemente hasta el verano. Nos hemos tenido, como os habréis dado cuenta ya por otras sociedades científicas, que adaptar un poco a las circunstancias actuales y hemos optado por este tipo de formato bueno, espero que dé un buen resultado. Y vamos a empezar con esta primera webinar, que pretende ser también un foro de discusión para todos, con la idea pues, de sacar, en este caso, un documento de consenso que sirva para que la sociedad se posicione en estos dos aspectos. En primer lugar, en el aspecto de las pruebas funcionales en el periodo de COVID o post-COVID, como se está llamando, pero yo creo que de COVID nos queda todavía mucho que recorrer y no sé cuándo veremos el post de verdad. Y por otro lado, el tema de las broncoscopias. Estos dos temas son los que vamos a tratar hoy. Aparte también, el grupo de sueño está elaborando otro documento de posicionamiento y el grupo de ventilación no invasiva también está ya empezando a hacer otro documento. Bueno, quería por un lado agradecer a nuestros dos ponentes, al doctor Francisco Ortega y a la doctora Estefanía Luque, porque han dispuesto de muy poco tiempo para poder preparar sus ponencias, lo cual agradezco el esfuerzo que han realizado. Y bueno, por otro lado también quería agradecer a Kiesi el apoyo logístico que nos ha dado y que se ha organizado todo de manera, la verdad, que muy rápida y tengo que decirlo, muy eficientemente por parte de todos, tanto de los ponentes como del apoyo logístico que nos ha proporcionado Kiesi. Bueno, las próximas webinars pretendo que sean también muy prácticas. La idea es que sean prácticas, aunque tocaremos muchos temas, pero por ejemplo el tema de las consultas monográficas post-COVID probablemente va a ser también un tema que vamos a tratar en una de las próximas webinars. Y el sistema que vamos a adoptar es el siguiente. Primero, el doctor Francisco Ortega va a dar su ponencia. Tras ella, vamos a abrir un turno de preguntas. Durante la exposición veréis que hay en la pantalla un botón en el cual podréis ir haciendo las preguntas online que me llegarán a mí y yo ya después las iré exponiendo a los distintos ponentes. Cuando acabemos con la ponencia del doctor Ortega, pasaremos a la ponencia de la doctora Estefanía Luque y el sistema será el mismo. Se podrán hacer preguntas online y cuando acabe la exposición de la doctora Luque, pues yo pondré las preguntas y la doctora Luque pues nos las contestará. Si alguien quiere hacer alguna pregunta al final, o bien relacionada con las pruebas funcionales, o bien relacionada con las broncoscopias, y bueno, no le ha dado tiempo a hacerlo durante la exposición que le corresponda, pues la puede hacer también perfectamente. Bueno, pues sin más, vamos a comenzar nuestra primera webinar, dando paso al doctor Francisco Ortega, que nos va a exponer el problema o las soluciones que ellos ven, el planteamiento sobre las exploraciones funcionales respiratorias durante este periodo COVID y el post-COVID, porque tarde o temprano tendremos que empezar ya a hacer pruebas funcionales respiratorias a nuestros pacientes. Cuando quieras, Paco. Buenas tardes. Antes que nada, felicitar a Neumosur por esta iniciativa de webinar que va a permitir intercambiar información entre los neumólogos andaluces, algo muy necesario en estos tiempos tan complicados. Agradecerle el que cuente conmigo para inaugurar esta iniciativa y darle también las gracias a Kiesi por su patrocinio. Y sobre todo enviar un saludo y un fuerte abrazo virtual a todos mis colegas, esperando que se encuentren bien y deseando verles en persona, lo que espero que ocurra bien pronto. Bueno, el tema que me toca es algo muy nuestro, es muy de nuestra especialidad, como es el laboratorio de función pulmonar
y ha visto cómo en muy poco tiempo ha tenido que readaptarse tanto en las indicaciones como en la forma de realizar las pruebas para dar una respuesta adecuada a esta pandemia. Aquí os traigo la cartera de servicios del laboratorio de función pulmonar de mi hospital. Es la habitual de cualquier hospital de tercer nivel, muy amplia, que va desde una espirometría, difusión, óxido nítrico o hasta una prueba de esfuerzo para dar respuesta a las distintas patologías respiratorias, así como otras patologías no respiratorias como las cardiopatías, enfermedades sistémicas, estudios preoperatorios, estudios de incapacidad, estudios epidemiológicos e incluso de investigación. Pero todo cambió a mediados de marzo, cuando salta una alarma de esta pandemia y, en relación al tema que nos ocupa, que es el laboratorio de función pulmonar, surgen por parte de CEPAR varias recomendaciones. La primera es no realizar pruebas de función pulmonar a los pacientes con sospecha o diagnóstico de coronavirus, algo lógico y evidente, pero además no realizar pruebas de función pulmonar no urgentes o que no sean necesarias para tomar decisiones clínicas que impliquen un inicio de tratamiento o una intervención curativa que no pueda retrasarse. Y además no realizar procedimientos que generen aerosoles, que, como podéis comprender fácilmente, son en la mayoría de las pruebas de función pulmonar. Únicamente se deben de realizar si son estrictamente necesarias y siempre con el equipo óptimo para poder proteger al profesional que las realice. Esto dejaba prácticamente sin poder hacer ninguna prueba salvo las muy urgentes y que se limitaban fundamentalmente a una evaluación preoperatoria. En nuestro caso, las pruebas que dejamos y continuamos haciendo fueron las espirometrías, fundamentalmente con indicaciones de preoperatorio y cirugía de resección pulmonar, los estudios de difusión también centrados en la cirugía de resección pulmonar y en algunos casos de enfermo con patología intersticial que precisábamos para ajustar los tratamientos, y alguna prueba de esfuerzo cardiopulmonar, sobre todo en aquellos casos límites para cirugía de resección pulmonar. Para que os hagáis una idea de lo que esto implicaba, aquí os muestro una media de las pruebas funcionales habituales en un mes normal. Nosotros habitualmente hacemos al mes más de 1.100 espirometrías, más de 137 difusiones y unas 20 pruebas de esfuerzo mensuales. Tras este estado de alerta, pasamos a realizar entre el 17 de marzo al 17 de abril 105 espirometrías, 53 difusiones y solo 6 pruebas de esfuerzo. Afortunadamente, la situación va mejorando lentamente, lo cual nos ha permitido un plan de desescalada e intentar recuperar cierta actividad en el laboratorio, eso sí, siempre sin bajar la guardia y con un cuidado extremo. La idea con este plan es continuar con la primera recomendación, que por supuesto es no realizar pruebas de función pulmonar a los pacientes con sospecha o con diagnóstico de coronavirus, pero sin embargo las otras dos recomendaciones saltárnoslas e intentar empezar a realizar esas pruebas funcionales en otros pacientes que anteriormente se les estaba vetado. Las recomendaciones que voy a dar a continuación están basadas fundamentalmente en un documento de consenso de varias sociedades científicas, entre las que se encuentra CEPAR, y de su actualización, que va a salir publicada en los próximos días. Como podéis imaginar, no hay recomendaciones basadas en la evidencia, y mucho es experiencia de otras situaciones muy parecidas a la que pasamos actualmente. Estas recomendaciones que permiten una cierta normalización están basadas fundamentalmente en dos ideas. Por un lado, este estudio que muestra que, al contrario de lo que se asumió al principio de la pandemia, la contagiosidad del virus se inicia fundamentalmente en la época presintomática, es decir, mucho más intensa antes de que empiecen los síntomas, y que estima que en este periodo se producen cerca del 50% de las transmisiones a otras personas. La conclusión que podemos sacar de este trabajo es que refuerza que tenemos que usar la mascarilla y las medidas higiénicas siempre ante cualquier persona, incluida la que no tiene síntomas.
Y por otro lado, otra gran noticia, que es que las mascarillas quirúrgicas previenen la transmisión del coronavirus de forma eficaz, tanto de las gotitas respiratorias, es decir, las superiores a 5 micras, como incluso las de aerosoles inferiores a 5 micras. Esto incide una vez más en la necesidad de que todos los pacientes o todos los sujetos, incluidos asintomáticos, lleven mascarilla quirúrgica. Bueno, y pasamos a las principales recomendaciones que podemos dar actualmente, centradas en primer lugar en recomendaciones para el personal sanitario. Es importante que este personal cambie diariamente el uniforme y durante la jornada si estuviera en contacto con secreciones. Es imprescindible el lavado de manos antes y después de la colocación de la mascarilla. El uso de guante no exime del lavado de manos y debe cambiarse siempre entre usuarios y cuando se realice tareas diferentes a las exploraciones funcionales. Y insistir que los trabajadores deben colocarse una mascarilla quirúrgica durante el contacto con cualquier paciente, así como guantes, que estos se deben desechar en contenedores de residuos con tapa de pedal tras la atención de cada paciente. En relación a las condiciones de la unidad, se debe cumplir, en primer lugar, un espacio mínimo que debe ser como mínimo de 2,5 por 3 metros, ya que esta es la distancia o el tamaño que permite mantener una distancia de seguridad entre el técnico y el paciente, que como sabéis es al menos 1,5 metros y mucho mejor si supera los 2 metros. Estas unidades deben de disponer de dispensadores con solución hidroalcohólica para que los usuarios puedan hacer lavado de manos a la entrada de la unidad y en cada una de las salas donde se realicen las pruebas. Cada sala además debe de disponer de pañuelos de papel accesibles para el paciente, en donde se tiene que hacer hincapié que estos son de uso único. Además, estas salas deben de disponer de contenedores de residuos con apertura de tapa con pedal para la eliminación de pañuelos desechables. Además, la sala debe de tener una buena ventilación y evitar la recirculación del aire con el resto del edificio. Por otro lado, las superficies de trabajo donde se realizan las pruebas funcionales estarán libres de todo otro material, estarán, si es posible, incluso en otro espacio. Si no fuera posible esta opción, debe mantener al usuario durante la realización de las pruebas alejado al menos 1 metro, idealmente hasta 2 metros, y con una trayectoria del aire expirado contraria a estos elementos. Una vez que el paciente sale de la sala, se debe de proceder a la limpieza de las superficies con papel o toallita desechable con antiséptico, que puede ser alcohol al 60 o 70%, o peróxido de hidrógeno al 0,5%. Las actuaciones que vamos a dirigir al paciente se van a centrar, por un lado, en que si es una consulta programada, podemos hacer una anamnesis de síntomas de forma telefónica el día anterior, para así evitar a pacientes sintomáticos que acudan al hospital. Debemos recomendarle que acuda solo y, si no es posible, un único acompañante. Los pacientes deben de usar mascarilla quirúrgica desde la puerta de la entrada de la unidad y durante el tiempo que no esté realizando la prueba de función pulmonar, incluidos los descansos entre las maniobras. Por otro lado, el acompañante, si lo lleva, también tiene que utilizar mascarilla quirúrgica y se tiene que quedar en la sala de espera. ¿Cómo vamos a recepcionar estos pacientes? Sería conveniente colocar carteles informativos en las zonas de espera sobre insistir en higiene de manos, higiene respiratoria y manejo de la tos. El paciente será recepcionado en el punto de acceso a la unidad. En ningún caso se utilizará la megafonía y el paciente irá solo a la sala donde va a realizar las pruebas funcionales. Se debe de acompañar directamente a las salas de pruebas, guardando la debida distancia de seguridad y controlando así el flujo de pacientes. Además, aprovecharemos para informar al paciente sobre las medidas preventivas que vamos a realizar cuando entre en la sala de las técnicas a practicar. Antes de entrar, se invita al paciente a que realice un lavado de manos con solución hidroalcohólica.
¿Y cómo vamos a realizar la prueba? En primer lugar, la espirometría forzada, que es la más habitual. De forma obligatoria la tenemos que hacer con filtros antimicrobianos, de un solo uso. Tenemos que utilizar pinza nasal, preferiblemente desechable. Podemos retirar la mascarilla quirúrgica al paciente tirando de las cintas de atrás hacia adelante y sin tocar la parte frontal. El técnico se va a colocar preferentemente detrás del paciente y es posible que él se contemple que se pueda colocar en el lateral del usuario si las características de este y el criterio del profesional así lo cree oportuno, procurando que el aire exhalado por el paciente en la maniobra no se dirija nunca a ninguna superficie que no sea el suelo o a la pared, para evitar así que las vomites se depositen en superficies de contacto como puede ser la mesa, el ordenador u otros componentes. Evidentemente, al ser un procedimiento que puede generar dispersión de aerosoles, el personal que dirige esta prueba debe colocarse una EPI adecuada para esta intervención de alto riesgo, que es una mascarilla FPP2. Si no se usa sobre todo un filtro antimicrobiano, entonces sería una mascarilla FPP3, guantes de nitrilo, las gafas estancas o pantalla facial completo y una bata resistente a líquidos con manga larga. En el caso de que no se pueda utilizar filtros antimicrobianos, como segunda opción deberemos utilizar traductores desechables, que evidentemente es mucho más caro. Si no hay estas dos opciones, no podemos realizar la espirometría. Se recomienda al menos unos 30 minutos entre una espirometría y la siguiente. En relación a la gasometría arterial, es una prueba que evidentemente es de mucho menos riesgo y sería suficiente con una gafa protectora o, en su alternativa, una pantalla facial y la mascarilla quirúrgica, bata y guantes de nitrilo de un solo uso. Eso sí, es importante que el análisis de la prueba se realice en la misma sala, es decir, que tengamos el gasómetro al lado para evitar que se traslade el envase fuera de la unidad. Se desaconseja por completo, si podemos evitarlo, dado el altísimo riesgo que tiene, la realización de pruebas de provocación bronquial específicas y no específicas, como la metacolina, el manitol y el esputo inducido. Una buena alternativa a las pruebas de metacolina o manitol podría ser el óxido nítrico. También se desaconseja, si es posible, las pruebas de esfuerzo cardiopulmonar por ser de alto riesgo y una buena alternativa a estas podrían ser el Chatter Walking Test. También se desaconseja, por ser una técnica de alto riesgo y provocar muchos aerosoles, la prueba broncodilatadora. Lo que pasa es que es una prueba tremendamente frecuente que tenemos que realizar en nuestros enfermos. En caso de que tengamos que llevarlo a cabo, se debe realizar con un personal con una EPI completa, con una FPP3, gafas o pantalla facial y bata de manga larga resistente a líquidos. Se debe de utilizar con cartucho presurizado una cámara espaciadora con doble válvula y siempre con mascarilla oronasal, ya que esta va a evitar que el aerosol exhalado por el paciente pueda contaminar al técnico, así como a las zonas que lo rodean. Al final de la prueba siempre se tiene que hacer la desinfección del cartucho presurizado y de la cámara espaciadora desmontada, así como de la mascarilla oronasal que hemos utilizado. Una vez que finalizamos las pruebas, antes de salir del espacio donde se ha realizado, le pediremos al paciente que haga un lavado de manos con solución hidroalcohólica y que él sea el que abra la puerta de la sala y que la cierre posteriormente. Debemos informarle que cuando salga debe retirar la mascarilla, como se le ha enseñado, de atrás hacia adelante y la deposite en el contenedor de residuos con tapa y pedal y que vuelva a realizar un lavado de manos con solución hidroalcohólica. Una vez hecho, el trabajador, el técnico, se va a retirar su EPI, los guantes, que lo va a depositar en el contenedor con tapa y pedal y tiene que hacer un lavado de manos posterior con una solución de gel hidroalcohólica.
Además, el técnico debe de limpiar la manija de la puerta con una toalla desinfectante o una gasa empapada en solución hidroalcohólica y posteriormente realizará de nuevo el lavado de manos. Una vez que también hemos terminado esta prueba, tenemos que hacer una limpieza de los componentes que hemos utilizado al realizar la prueba. Vamos a utilizar una toalla antimicrobiana o una gasa empapada con gel hidroalcohólico y vamos a limpiar el mango del espirómetro, la cabina, las pinzas nasales que hemos utilizado. Es importante no dejar superficie húmeda. De igual manera, vamos a limpiar las distintas superficies que se pueden haber manchado con una toalla antimicrobiana o gasa empapada con gel hidroalcohólico. Por supuesto, insistir en no dejar superficie húmeda. También tenemos que limpiar toda aquella superficie que el profesional sanitario haya tocado durante la prueba, ya que a menudo en el transcurso de la prueba tiene contacto con el paciente al ayudarle a colocar la boquilla, así como en la colocación de las pinzas, etc. También hay que ser especialmente cuidadoso con la limpieza con el teclado, el ratón o pantalla o cualquier otra superficie o material que hayamos utilizado. Y por último, vamos a limpiar esa sala cuando acabemos la jornada. Vamos a hacer una desinfección del tamiz o neumotacógrafo al final de la jornada con producto antimicrobiano según los protocolos habituales que tenemos en cada centro. Tenemos que hacer también especial énfasis en el transporte de los componentes contaminados al lugar de procesamiento y desinfección, valorando la posibilidad de transportar este material en un contenedor cerrado. Además, después de realizar todo este procedimiento, que lo tenemos que hacer con protección individual habitual, tenemos que hacer un lavado de manos. También diariamente haremos la limpieza y desinfección de las superficies como la pared y el suelo, que se hará de acuerdo a los procedimientos habituales de cada centro y que suele ser suficiente con hipoclorito sódico, con lejía en una concentración al 0,1%, al etanol o con el peróxido de hidrógeno al 0,5%. Hay que hacer esta limpieza en húmedo desde las zonas más limpias a las más sucias, por lo que tendremos que indicar al personal de la limpieza qué zonas tiene que limpiar primero. Bueno, y después de todo esto, hemos intentado lo que se llama ahora eufemísticamente la nueva normalidad. Aquí vemos el laboratorio nuestro, en donde intentamos, como veis, el técnico con su EPI adecuado, en este caso incluso con pantalla, y como intentamos, hemos señalado en el suelo unas bandas donde separamos al paciente al menos de 1 metro, 1,5 metros, tanto con respecto al técnico como con respecto al resto de material, al aparato, al ordenador, etcétera. Tenemos aquí para hacer los desechos, tenemos una gran ventana para asegurar una ventilación y luego podemos ver cómo el paciente está lateralizado de tal manera que va a expirar fundamentalmente en dirección hacia la pared. Esto nos ha permitido aumentar el número de pruebas funcionales que ya podemos realizar e incluso ya hemos realizado espirometrías incluso en decúbito y ya hemos también reiniciado estudios pletismográficos y de difusión que lo teníamos ya muy limitado. En definitiva, intentamos adecuarnos a la nueva situación y que, aunque es un poco incómoda, tenemos que dar respuesta a los distintos problemas que plantean nuestros pacientes. Ya termino dando las gracias a todo el equipo de enfermería de laboratorios de función pulmonar, a Arfario, Cándido, Pedro, a Lola, a María José, por su gran trabajo y su profesionalidad. Y desde luego, a todo el servicio de neumología y cirugía torácica que ha tenido que realizar una verdadera reestructuración de todas sus unidades para dar respuesta adecuada a esta pandemia. Y lo ha hecho con gran flexibilidad y generosidad. Es para mí todo un orgullo formar parte de este servicio. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Te agradezco de verdad, porque sé que ha sido un esfuerzo tremendo el hacer en tan poco tiempo una presentación tan brillante. Estoy teniendo aquí entradas de algunas preguntas que te voy a ir trasladando. Una de ellas hace referencia
¿a qué opinas de realizar la exploración funcional con cabina cerrada o bien con equipos que hacen la medición de volúmenes estáticos y de difusión sin cabina abierta? O sea, ¿hay alguna preferencia por alguna? ¿Qué opinas al respecto? Hombre, supongo que las preferencias vienen dadas por la disponibilidad que tengas. Si habitualmente estás trabajando con cabina, no tienes otra opción. Nosotros trabajamos fundamentalmente con cabina porque es lo que siempre hemos hecho y ahí tomamos los volúmenes y también hacemos las difusiones, ¿no? Probablemente si no tienes la cabina es más difícil de limpiar y si tienes la posibilidad de hacerlo sin la cabina, prácticamente se asemeja más a lo que es una espirometría, ¿no? Y probablemente sea más sencillo. No es cuestión de elegir uno u otro, porque habitualmente no tenemos las dos opciones. Te tienes que adecuar a lo que tienes y dentro de ello, pues, hacerlo con la máxima seguridad, ¿no? Nosotros, ya te digo, habitualmente lo hacemos con cabina porque es el único método que tenemos para hacer los volúmenes y la difusión. Hay otra cuestión que plantean por aquí que es eh, hospitales en los que realizan las pruebas de función respiratoria en salas que no tienen ventilación al exterior. Si tendrían que tomar alguna medida adicional, no sé, o intentar cambiar, por supuesto, pero si no hay disponibilidad, poner algún tipo de extractor o algún sistema de, bueno, Claro. que evacuara o que recirculara el aire. Hombre, evidentemente, si no se tiene una buena ventilación es un inconveniente más, porque va a hacer más difícil ese que cambie el aire en donde ha expirado el paciente, ¿no? Yo, si cabe la posibilidad de buscar otra zona con una buena ventilación, yo lo intentaría. Si no lo tienes, tendrás que adecuarte e intentar mantener más limpieza, incluso más intensa, ¿no? Si tienes la posibilidad de poder buscar una zona donde esté bien ventilada, yo creo que vale la pena intentarlo. Después hay otra cuestión que nos plantean aquí, una prueba bueno, que sobre todo a lo mejor los servicios que tienen cirugía torácica sí utilizamos bastante porque cada vez se operan de patología oncológica enfermos, bueno, cada vez con más limitación funcional, es la prueba de esfuerzo. Entonces, la prueba de esfuerzo es complicado porque no hay filtros que yo sepa, salvo ya, bueno, cosas caseras que cada uno se va apañando, pero no hay filtros que adapten a lo que es las boquillas del triple V, del neumotógrafo. Y entonces, claro, es una prueba en la que el paciente además está respirando de manera continua, taquipneico, que echa bastante ventilación, que además incluso si hubiera filtros, yo no sé, un paciente respirando a ese ritmo y durante tanto tiempo si ese filtro sería eficaz o no, o se condensaría con el vapor. En esos casos, ¿qué podemos hacer? Porque claro, pruebas de esfuerzo vamos a tener que hacer, porque son pacientes que tienen a lo mejor un FEV1 muy justito y la única manera de saber si van a tolerar la cirugía es la prueba de esfuerzo. Está claro. La prueba de esfuerzo fueron de las primeras que inicialmente se desestimó y no se aconsejaba que se realizara, precisamente por lo que tú estás comentando, que son de alto riesgo y que crean muchos aerosoles, ¿no? Nosotros nos pusimos en contacto con la empresa de nuestra máquina y le preguntamos con respecto a los filtros y nos aseguró, incluso nos enseñó trabajo en el que nos decía que esos filtros parece que sí cumplen la legislación y parece que sí filtran bien adecuadamente, ¿eh? Eso es una garantía, al menos eso. Eh, es verdad que si finalmente la haces, tienes que hacerlo con la máxima seguridad y entonces tienes que hacer una EPI completa con FPV3, tanto el enfermero como el médico que la está realizando, ¿no? Eh, también he sugerido, y también se ha leído por ahí, la alternativa a la prueba de esfuerzo, porque realmente la prueba de esfuerzo que estamos haciendo, la única indicación sería la que he comentado, que es la cirugía de resección pulmonar en los casos límites que tienen las otras pruebas funcionales muy alteradas, ¿no? Y se quiere rescatar a alguno de los pacientes. Eso tenemos como alternativa los test de paseo y sabemos tanto el 6 minutos como sobre todo el Shackle Walking Test
que si tiene un mínimo en relación a esto, por ejemplo, 400 metros, se sabe que eso se correlaciona bastante bien con la capacidad de oxígeno suficiente para que se descarte grandes complicaciones en el postoperatorio, ¿no? Te lo digo porque aquellos sitios donde no se pueda realizar en buenas condiciones la prueba de esfuerzo porque son de alto riesgo, pues el plantearse como alternativa estos test de paseo, ¿no? Para una valoración de indicación de cirugía de resección pulmonar. En estos casos, entonces, si hubiera que hacerlas, tendría que ser con un EPI completo, Mm. tanto el... ¿Y Tanto vosotros el, en estos casos solicitáis una PCR previa que sea negativa para hacer las pruebas? no. No, en mi hospital hay un listado de pruebas en las cuales es obligatoria tener la PCR, entre ellas está la broncoscopia, también toda la cirugía, por supuesto la cirugía torácica, pero en este momento, aunque intentaremos convencer a la dirección de forma oportuna, las pruebas funcionales, ninguna de ellas está en ese listado en el que se pueda solicitar una PCR antes de hacerlo. Hombre, yo entiendo que es verdad que solicitar una PCR, por ejemplo, en todas las espirometrías prácticamente es inviable, ¿no? Pero probablemente para una prueba de esfuerzo, que son más limitadas en el número, probablemente no es muy descabellado que se le pueda exigir en un momento dado tener esta PCR. Ujú. De todas maneras, ponen aquí también una pregunta, que el filtro antibacteriano, si no aumenta la resistencia, hombre, yo sé que hay filtros que son precisamente diseñados para esta finalidad y que cumple con la normativa ATS en cuanto a lo que es la resistencia para hacer mediciones y que no afecta. Lo que yo no sé es si un filtro de este tipo, intercalado entre el paciente y la medición de los valores, con la respiración y con la humedad que eso suelta y demás, si puede interferir con la medición de gases en la prueba de esfuerzo. Imagino que tampoco, porque si están No, diseñados para eso, no, está no lo afecta. perfectamente diseñado y calculado y eso no tiene por qué repercutir en los resultados que tengamos de la prueba. Mm. Vamos a ver aquí. También indican o preguntan si sería adecuado en algunos casos, en aquellos pacientes, o bien que sabemos que son COVID, por algún motivo hay que hacer la prueba, o en post-COVID, por ejemplo, las consultas monográficas de post-COVID, si tener un equipo de espirometría o un equipo de exploración funcional que fuera dedicado exclusivamente para ese tipo de pacientes. Nosotros vamos a tener una consulta de control de post-COVID y la verdad es que no nos hemos planteado separar el aparato. Yo, en principio, me da la sensación que estaría mucho más tranquilo con el enfermo que ha superado la enfermedad que con el enfermo asintomático que viene por primera vez y que no sabemos si lo ha pasado o no. Un enfermo que ha pasado la enfermedad y que habitualmente lo vamos a controlar entre 6 a 8 semanas, que es lo que vamos a hacer nosotros, eso yo creo que es garantía suficiente de que la enfermedad está claramente superada, ¿no? Estamos hablando prácticamente de un mes y medio, 2 meses y medio de quedar el enfermo asintomático. Por lo tanto, yo creo que eso es suficientemente seguro para que no dé más problemas. Yo insisto, hoy por hoy a mí me parece mucho más problemático y de peligro de contagio al personal sanitario y a todos los demás el posible enfermo o paciente asintomático que se acerque a hacerse una prueba y que no tengamos las medidas adecuadas para evitar que nos pueda contagiar, más que el sujeto que ya lo ha pasado y que lo vamos a controlar 2 meses después. Referente a esto, también hay una pregunta que seguro que va a salir también en la broncoscopia. De hecho, esa misma me la han mandado ya a mí por WhatsApp para la broncoscopia, que es cuánto tiempo se recomienda que pase desde la negativización de las pruebas COVID a la realización de pruebas funcionales. Hombre, a todo el mundo que va a hacer una prueba funcional a lo mejor no se le pide. Recomendaciones no existen de tiempo, nadie asegura absolutamente nada, ¿no? Lo que sí parece claro, además por el trabajo que he enseñado en la presentación, que parece que la contagiosidad cae
de forma muy importante después de iniciados los síntomas, de tal manera que el enfermo a los 15 días de iniciar los síntomas, la contagiosidad es prácticamente nula. Si nos estamos proponiendo hacer una prueba funcional 4 o 6 semanas después de haber quedado sintomático, yo creo que tenemos ahí un margen de seguridad bastante amplio. Quizás es temoroso, hay que pensar en esos casos que se ha descrito de volver a aparecer, ¿no?, una PCR positiva después de haberse negativizado. Esto, aparte de parecer una excepcionalidad, incluso hay trabajos que dicen que realmente no es del virus, sino que son trozos de RNA que da positivo la PCR, pero luego cuando se ha puesto a cultivar eso, ahí no ha crecido el virus. O sea que probablemente no sea ni virus, ¿no? Simplemente es trozos que ha quedado ahí y que da positivo la PCR. En cualquier caso, es verdad, es un tema que no hay una seguridad absoluta, ¿no? Yo, con la experiencia de otras infecciones víricas que conocemos, yo creo que esos márgenes de 6 o 8 semanas que estamos hablando, yo creo que es un margen bastante seguro para poder hacer una prueba funcional una vez superada la enfermedad. Bueno, pues muchas gracias, que ya el tiempo, como siempre, nos va a comer. Y vamos a ir con la siguiente ponencia, la doctora Estefanía Luque, del Hospital Virgen Macarena, que fundamentalmente está dedicada, bueno, como ella nos lo comentará, a broncoscopias. Pues cuando quieras, Estefanía, tu turno. Buenas tardes a todos. En primer lugar, pues agradecer a Nemosur la confianza depositada en mí para participar en esta webinar de nuestra sociedad, hablando de broncoscopia en la pandemia COVID-19. Para los que no me conozcáis, soy Estefanía Luque, neumóloga del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, y me dedico fundamentalmente a las técnicas y al cáncer de pulmón. Y lo primero, confesar, antes de empezar, que todo lo que voy a decir es verdad, aunque no es toda la verdad. Y digo esto desde la humildad, porque creo que lo que se refiere a la pandemia COVID-19, aún nos quedan por averiguar unas pocas verdades. Dicho esto, he basado mi presentación en las recomendaciones de consenso de nuestra sociedad española, de SEPAR y de la AER, así como en un paper de revisión que hace un resumen de las recomendaciones de otras sociedades científicas a nivel internacional sobre la broncoscopia en esta pandemia. Con esta intención, o basándonos en esta intentaremos responder a estas preguntas, que son ¿a quién?, ¿dónde?, y cómo. Hay que decir que la información de la que disponemos acerca de la broncoscopia en este tipo de pacientes se basa sobre todo en la experiencia de otros centros y países, y que, por tanto, bueno, pues realmente no tenemos unas publicaciones científicas basadas en la evidencia al respecto, y básicamente tenemos, bueno, pues las recomendaciones de consenso, que pueden ser muy válidas hoy, pero que quizás igual no son las mismas para mañana. Partiendo de esta base, pues hay que recalcar, como ya creo que todos sabemos, que el diagnóstico primario y de elección de la infección COVID-19 es la toma de muestras a nivel oro y nasofaringeo por hisopo para la determinación de PCR, y que, partiendo de esto, pues como axioma general, la broncoscopia no es el método diagnóstico para esta infección. ¿Por qué? Porque conlleva unos ciertos riesgos de deterioro para el paciente. Ya sabemos que estamos hablando de un paciente generalmente con una insuficiencia respiratoria moderada grave, así como para todo el personal que participa en la realización de la broncoscopia. La broncoscopia está considerada, pues bueno, de las técnicas que llevan consigo una aerolización muy grande, por lo tanto, pues puede existir quizás más riesgo de transmisión, y que supone un consumo de recursos que, evidentemente, como en todo, tenemos que racionalizar. Independientemente de esto, es cierto que puede aportar ciertos beneficios en el diagnóstico de certeza, sobre todo en casos, desde mi punto de vista, que realmente se mantenga una alta sospecha clínica y las determinaciones realizadas sean negativas, y también para descartar otras infecciones concomitantes, independientemente de tratamientos endoscópicos urgentes que tengamos que hacer en este tipo de pacientes como fuesen en cualquier otro. Por tanto, al final, digamos que la broncoscopia queda como una contraindicación relativa,
y tendremos que hacer siempre una valoración de forma individual de cada paciente. Empezando por la primera pregunta, ¿a quién tenemos entonces que realizar una broncoscopia en la situación de pandemia? Pues aquí en esta tabla se recoge un resumen de las sociedades tanto china como americana, como alemana, como argentina y la nuestra, que es la CEPAR, que realmente dice que a los pacientes en los que se exista ya una confirmación de infección por COVID o una sospecha, realmente no existen unas indicaciones muy claras o no clarifican, no especifican exactamente qué es lo que tenemos que hacer. En este sentido, el documento que ha proporcionado CEPAR y la AER nos da unas indicaciones un poco más concretas o reúne un poco también las indicaciones que quedan también en la tabla anterior y nos las reduce a aquellos pacientes en los que necesitemos la obtención de una muestra adecuada con una alta sospecha clínica o en aquellos pacientes en los que realmente debamos hacer un diagnóstico alternativo que suponga un cambio terapéutico en pacientes, por ejemplo, inmunocomprometidos o como en algunas situaciones urgentes, como hemos comentado, bien hemoptisis, bien la sospecha de un cuerpo extraño, obstrucción grave de la vía aérea, aunque, bueno, yo creo que esto es discutible en una situación de gravedad, sí que, por ejemplo, una telectasia o una ocupación pleural sintomática. En los pacientes con la sospecha clínico-epidemiológica, ¿vale? Lo primero, por supuesto, será de nuevo volver al principio, o sea, es decir, intentar obtener estas muestras de las vías altas y, en principio, si los resultados no son concluyentes, que en principio deberíamos contar con 2 PCR negativas, esto es, digamos, ahora mismo lo que estaba acordado, teniendo en cuenta que la sensibilidad es alrededor de un 70%, pues en esos casos también podríamos valorar, como hemos dicho, de forma individual la realización de la broncoscopia. En esta diapositiva simplemente la he dejado porque en este documento que estamos comentando, la verdad es que hace referencia a que en pacientes, por ejemplo, hospitalizados con COVID-19 confirmados, se pueden recoger muestras repetidas de vía aérea superior e inferior para demostrar el aclaramiento viral. Y dice que su frecuencia dependerá de las características y recursos de la epidemia local. Yo realmente lo he dejado porque me ha sorprendido cuando lo leí. Realmente yo no he encontrado nada publicado con respecto a la realización de broncoscopias para, digamos, hacer una evaluación progresiva o determinar si realmente va existiendo un aclaramiento viral, aunque pueda tener su importancia, desde luego, desde el punto de vista epidemiológico. Hemos hablado de los pacientes, en principio, que ya tenían una sospecha, una confirmación de COVID. En aquellos pacientes, por ejemplo, en los que no existe ni sospecha ni tienen COVID confirmado, volvemos al mismo cuadro anterior, pero en estos casos realmente la primera propuesta, la propuesta inicial es demorar la broncoscopia si es posible siempre. ¿De acuerdo? Aunque yo creo que todo esto puede tener sus matices. Así, en los pacientes que no tenemos diagnóstico de COVID, o sea, quiere decir que realmente se han descartado de COVID ni tienen sospecha, como dicen aquí, o sea, no tenemos diagnóstico y tampoco tenemos sospecha, pues realmente la realización de la broncoscopia la tendremos que hacer en función de la situación epidemiológica local, con indicaciones habituales, como puedan ser también incluso las referidas al otro cuadro previo de situaciones de urgencia, que yo creo que realmente siempre tendremos que hacerla en una situación de urgencia. ¿Dónde? Bueno, pues con respecto a dónde deberíamos hacer la broncoscopia, tanto en los pacientes con sospecha o con confirmación de infección por COVID, como vemos en esta diapositiva, como en los pacientes que no tienen sospecha ni confirmación de COVID, las indicaciones de las sociedades científicas al respecto es que estas broncoscopias se realicen en habitaciones con presión negativa. A mí me parece ideal, y de hecho por aquí es ideal, sí, pero es cierto que la mayoría de los hospitales, o hay hospitales que no disponen de ella, o hay hospitales que se disponen de ella. Por ejemplo, en nuestro hospital disponemos de 2 habitaciones, pero realmente, podría llegar a ser insuficiente, ¿no? Para, digamos, para el volumen que podrían necesitarse. Entonces, bueno, yo creo que esto también es relativo y veremos un poco también que existen otras opciones al respecto en estos casos. Así que, bueno,
parece ser que sí que es cierto que los pacientes con COVID confirmado, esto ya digamos un poco mi opinión también, deberíamos hacerlo a ser posible en la habitación de aislamiento del paciente, ideal si además tenemos una presión negativa, ¿vale? Si no tenemos esa presión negativa, aún así hacerlo en la habitación de aislamiento del paciente y sin mantener una ventilación adecuada de la habitación. Y hay casos en los que realmente, bueno, pues esos pacientes, no por realización de la broncoscopia, sino por su situación basal de la enfermedad, pues se realizarán o serán subsidiarios de realizarse esa broncoscopia o bien en la UCI o bien en una unidad de cuidados intermedios. En los pacientes con sospecha de COVID, realmente deberíamos actuar de la misma manera que los COVID confirmados. O sea, realmente intentar hacerlo en una habitación de aislamiento del paciente sin presión negativa. Y en los no COVID, yo creo que sí que podemos mantener la realización de la misma en nuestra propia sala de broncoscopia. La última pregunta, ¿cómo? Bueno, pues cómo, aparte de la localización, ¿no? que ya le hemos comentado, en los pacientes, volvemos a dividir, ¿no? Los pacientes con sospecha o con confirmación de infección por COVID, realmente todas las sociedades lo que sí recomiendan es que sea el mínimo personal necesario para la realización de la misma. Yo diría que realmente si al final vamos a hacer la broncoscopia en un paciente con confirmación de COVID en la habitación, pues casi que quizás solamente el neumólogo y poco más. Si ya tenemos una sospecha, pues podemos permitirnos, pues como tenemos en nuestra sala o dependiendo de la localización, tener a nuestra enfermera y a nuestro auxiliar. Eso es lo que se refiere al personal y después hay otras indicaciones de cómo. En cuanto al paciente, recomiendan algunas de las sociedades, no todas, que los pacientes deberían llevar una mascarilla que cubriera pues su boca y su nariz, y colocar si hiciera falta respiración, un catéter a nivel de la boca. Y por nuestra parte, lo que se refiere al personal que realiza la broncoscopia o que está en la sala, pues una mascarilla, a ser posible FFP3, y que además también una cubierta de los ojos con gafas, una bata impermeable, guantes y al paciente deberemos realizarle, o sea, habrá que sedarlo adecuadamente para evitar sobre todo la tos y no realizar una anestesia mediante aerolización. La vía preferida será la nasal. No voy a hablar ni voy a entrar en pacientes que están ventilados. Habitualmente esos tipos de pacientes van a ser pacientes que van a estar en otra ubicación. Con respecto a los pacientes que no tienen sospecha ni confirmación de enfermedad, ¿vale? Realmente las indicaciones son muy parecidas, ¿vale? Hablamos también de la limitación del personal. Aquí realmente nuestra sociedad no comenta que el paciente deba llevar en sí una mascarilla. Nosotros sí lo estamos haciendo. O sea, todos los pacientes llevan su mascarilla. Sí que en este caso, en vez del lugar de una FFP3, podríamos utilizar una FFP2, pero mantendríamos el resto en cuanto a la protección ocular y la bata y los guantes impermeables. ¿Cómo? Yo creo que aquí han tomado un papel importante los broncoscopios desechables. La verdad es que facilitan mucho la exploración en este tipo de pacientes, tanto si son los pacientes confirmados como si son pacientes con sospecha, porque son en principio de un solo uso, aunque podríamos hablar de su reutilización, si por ejemplo lo tenemos en una UCRI, ¿no? Y la dejamos cada uno para el propio paciente y bueno, podríamos quizás a lo mejor plantear dejarlo para utilizarlo un par de veces o 3 más con el mismo paciente, siempre bien etiquetado. Y además se evita todo lo que son infecciones cruzadas, tan importante en todos los casos. Como hemos comentado, la limitación de personal que siempre es esencial. Este personal también debe ser un personal experimentado para intentar reducir el tiempo y tendremos que hacerlo pues con un EPI completo y adecuado. Como hemos dicho, también con la sedación adecuada, la mascarilla y la sala de presión negativa, o si no tenemos esa disponibilidad, al menos que sí que se tenga una ventilación al exterior. En cuanto al EPI, aquí no me quiero parar mucho, pero bueno, las recomendaciones son que sea adecuado y proporcional.
Proporcional siempre teniendo en cuenta que estamos hablando de la broncoscopia, que es una prueba de exposición de riesgo en estos casos. El material debe estar certificado conforme a CE de conformidad y todo el material que se utilice, guantes, mascarillas, deben estar destinados a su uso médico. Es muy importante la correcta colocación y también la retirada. Yo creo que en este caso, en el caso de la retirada, es fundamental, si es posible, estar acompañado, porque posiblemente nos iremos dando cuenta o haciéndolo al mismo tiempo nos iremos dando cuenta de si estamos haciéndolo todo correctamente. Hay que desechar el material siempre en los contenedores adecuados y no podemos olvidarnos que todo esto conlleva después una limpieza y una desinfección de todo el material que sea reutilizable. Siempre en función de las características del fabricante según el material que utilicemos. Así como resumen, pues tenemos a los pacientes no COVID y a los pacientes COVID, bien porque estén confirmados o bien porque tengan una alta sospecha. Las indicaciones en los pacientes no COVID, como me he dicho, si es posible sería demorarla, que yo creo que es lo que hemos estado haciendo prácticamente un poco todos hasta ahora, y en el caso de los pacientes confirmados, pues realmente hay ciertas situaciones, bien para descartar otras infecciones concomitantes o bien situaciones de urgencia, en las que realmente tendremos que hacerlo. Las condiciones del procedimiento, la sala de presión negativa o ventilación, el personal limitado, el EPI, el paciente con la mascarilla, nosotros habitualmente, como he comentado, lo hacemos, y después, por supuesto, la desinfección estándar de alto nivel según el fabricante. Ahora quería hablar un poquito de, estas son todas las recomendaciones, como he dicho, realmente de documentos de consenso de SEPAR y de la AER, así como de las otras sociedades científicas internacionales, y adaptando a esto, pues, cómo lo hemos hecho nosotros desde el Hospital Virgen Macarena. He de decir que hemos ido cambiando, yo creo que así como la pandemia ha ido cambiando, nosotros también hemos ido cambiando progresivamente según hemos ido aprendiendo. Positivo creo que a pesar de que hemos ido aprendiendo, la verdad es que a fecha de hoy ninguno hemos resultado infectados. ¿Cómo hemos hecho? Y responderíamos a esta misma pregunta en nuestra unidad. Pues lo primero de todo, yo creo que ha sido fundamental que Neumología ha formado parte de un equipo multidisciplinar para toda la toma de decisiones en esta pandemia, junto con infecciosos, junto con medicina interna y otros servicios que también han querido colaborar. Desde el inicio, en nuestro hospital se establecieron circuitos separados desde urgencias para pacientes COVID como para pacientes no COVID, lo que facilitó un poco, al menos, esa separación y esa evitación de contacto. Y a los pacientes también se le ha realizado siempre un cribado universal mediante PCR, bien justo antes del ingreso o inmediatamente en el ingreso. También nos ha llevado esto a una creación de una unidad de cuidados intermedios donde hemos tenido pacientes ventilados que han requerido una mayor monitorización y mayor seguimiento. Por supuesto, hemos ido aprendiendo también un poco de todo y creo que todo nos ha ayudado a que todo al final vaya encajando dentro de todas las dudas. Nosotros he de decir, así como, por ejemplo, en otros webinars que yo creo que todos hemos escuchado, pues hablaban de que realmente había muchos pacientes que han hecho broncoscopias a infección por COVID, sobre todo compañeros que, por ejemplo, han ido a UCI pues de forma habitual, ¿no? O todo día o diario con varios pacientes. Lo cierto y verdad, y esta es nuestra experiencia, es que nosotros no hemos hecho a pacientes confirmados con COVID, no hemos hecho broncoscopia. Básicamente para empezar porque no nos la han solicitado, solamente se hizo a un paciente que fue por un tapón de moco, pero ha sido realmente el único caso. Así, también es verdad que en todos los pacientes que realmente no ha habido ninguna sospecha o bien han tenido un COVID negativo mediante la determinación de 2 PCR negativas, pues sí que se han ido realizando tanto la patología urgente, como hemos comentado, por ejemplo, en otros casos, como hemoptisis, atelectasia, infecciones, por ejemplo, en inmunodeprimidos, y el estudio de cáncer nunca lo hemos dejado de hacer. También es cierto que el volumen de peticiones y de realizaciones de broncoscopia, en nuestro caso, por lo menos, yo creo que quizás posiblemente en todos los hospitales ha sido menor.
¿Dónde lo hemos realizado nosotros? Bueno, pues realmente se acordó desde el inicio, como ya he dicho, dentro del equipo multidisciplinar, que en el caso que se necesitase una broncoscopia para un paciente con un diagnóstico confirmado o una sospecha de infección por COVID, esa broncoscopia se haría en la habitación del paciente, siempre. En aquellos pacientes sin sospecha de COVID o COVID negativo ya confirmado por 2 PCR, la realizaríamos en la sala de broncoscopia con, bueno, que nuestra sala de broncoscopia no dispone de presión negativa, pero sí tenemos una aireación, ¿de acuerdo? Esa aireación se mantiene siempre las ventanas abiertas, puertas cerradas, y entre paciente y paciente pues siempre se deja un tiempo de espera de 10-15 minutos. ¿Cómo? Bueno, pues así es como más o menos nos vestimos ahora todos los días. Dentro del personal, pues estamos siempre un neumólogo, una enfermera y un auxiliar en nuestra sala. El paciente, pues como he dicho, realmente sí lo estamos haciendo, por ejemplo, con una mascarilla quirúrgica, siempre la dejamos con una mascarilla quirúrgica. En el caso de que la sospecha pueda ser un paciente con una patología infecciosa de base diagnóstica, aunque no sea inicialmente una sospecha de COVID, lo hacemos con broncoscopio desechable y, por supuesto, con el EPI completo, como he dicho, también con las ventanas abiertas y con la desinfección de superficies y limpieza por parte del servicio de limpieza tras cada paciente, dejando un espacio entre ellos de 10-15 minutos. También me habían dejado, la última parte, que es ¿qué pasa con el futuro del COVID? Pues sería muy presuntuoso por mi parte, creo yo, decir qué es lo que va a pasar en la mañana o en los próximos meses. Yo creo que es cierto que el futuro está lleno de incertidumbres, ¿no? Según decía Kant, pues esta inteligencia del individuo se mide por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar. Creo que todo esto es un reto para todos nosotros y creo que los neumólogos somos parte fundamental en ella. Pero es cierto que hay mucha parte que aún seguimos sin conocer. Sabemos que el valor de la PCR tiene una sensibilidad del 70% y tiene un porcentaje de falsos negativos. La serología, aunque está ahí, tampoco, digamos, no tiene una sensibilidad de especificidad del 100%. Desconocemos si existe una posibilidad de reinfección. Desconocemos realmente si adquirimos cierta inmunidad y si esta inmunidad es duradera y hasta cuánto tiempo. ¿Cuál es el papel que pueden tener en los portadores asintomáticos o paucisintomáticos? Podríamos pensar que también si existen mutaciones y estas mutaciones provocan manifestaciones más graves y haga que haya pacientes que hayan ido muy mal y pacientes que hayan ido bien. En cuanto a la broncoscopia, realmente yo no he encontrado nada con base científica sobre lo que se hable sobre el papel del lavado en el diagnóstico de la infección COVID-19. Y, bueno, también nos planteamos quizás ahora con esta pandemia si realmente esto va a suponer un cambio en nuestras salas de broncoscopia, tanto en aireación, ventilación, como en nuestra protección, la protección del paciente, en cómo realizarlas y demás. He puesto unas conclusiones que, bueno, en principio realmente ojalá fueran unas conclusiones en futuro, pero no se puede asegurar. Lo primero es decir que realmente a fecha de hoy no disponemos de evidencia científica en el momento actual para la broncoscopia en pacientes con diagnóstico o sospecha de infección por COVID-19. Yo creo que lo primero es ser cautos. Estamos hablando de una enfermedad que todavía no conocemos bien, estamos aprendiendo todavía de ella. Muchas veces hemos ido cambiando muy rápidamente con los pacientes para conocer sus diferentes fases. Creo desde mi punto de vista que en principio debemos tomar a todos los pacientes como casos posibles porque no tenemos la forma de quizás en algunos casos confirmarlo, aunque realmente hay una última comunicación en el que para todos en nuestro hospital, por ejemplo, se ha determinado que los pacientes que vayan a hacer un ingreso reglado tienen que tener una PCR en las 48 horas previas y a ser posible que fuera esta negativa para cualquier tipo de procedimiento invasivo, sea quirúrgico o sea, por ejemplo, la broncoscopia en nuestro caso, que tendremos que adecuar la sala, quizás a partir de ahora tendremos que hacer nuevos cambios en nuestras salas de broncoscopia
y que sobre todo, bueno, pues nuestra esperanza se deposita en todos aquellos proyectos de investigación que se encuentran en marcha tanto para el tratamiento como para la prevención por medio de la vacuna. Bueno, esta es una frase que no es mía, la he comentado un divulgador científico y bueno, pero me pareció muy lógica, ¿no? Desescálame despacio, que tengo prisa. Y, bueno, sobre todo, siempre protegiéndonos a nosotros, protegiendo al paciente, que es fundamental. Gracias a todos por dedicar un rato más después de, bueno, con todos los ratos que llevamos ya dedicados al COVID, de nuestra vida, de nuestro tiempo, y por estar ahí dedicando un poquito más a seguir aprendiendo de todo esto. Y gracias, por supuesto, a todos mis compañeros, tanto a nivel de enfermería como de auxiliar, como de todo el personal, que, bueno, yo creo que entre todos hemos tenido que reinventarnos, pero siempre con una sonrisa. Y, bueno, yo creo que ahora llega el momento de establecer posiblemente un diálogo, unas reflexiones que yo creo que posiblemente entre todos podamos aclarar o intentar entender un poquito más qué es lo que estamos haciendo y cómo podríamos mejorarlo. Y nada más, eso es todo. Bueno, muchas gracias, magnífico, como siempre, y tenemos muchísimas preguntas. Voy a intentar hacer un poquito un resumen de muchas de ellas. Algunas ya incluso han salido también para la exploración funcional. Y una de ellas es ¿cuánto tiempo permitís después de que se haga una PCR que se haga una broncoscopia? O sea, ¿con qué demora admitís? O sea, tiene que estar 48 horas como máximo, 72 horas después de tener una PCR negativa para hacer una broncoscopia. Pues, como he comentado al final de la presentación, ahora se había puesto, digamos, o se había notificado desde nuestro hospital que, por ejemplo, todo paciente que ingresara de forma reglada debería tener una PCR negativa en las 48 horas previas. Eso ha sido relativamente reciente y, bueno, pues realmente estamos, desde el punto de vista quirúrgico, yo creo que es más fácil, ¿no? Y desde el punto de vista broncoscópico, pues estamos justamente viendo con preventiva cómo podemos implantar esa medida. Porque es cierto que puede llevar a una demora, evidentemente, de los pacientes y, bueno, a un aumento del volumen de pruebas solicitadas a los servicios de preventiva. Pero lo que está para las intervenciones son 48 horas antes. Vale. Aquí hay otra pregunta, que esta es del doctor García Polo, de aquí de mi hospital, que si te parece que ahora que tenemos también o disponemos de serología, si deberíamos de incorporar la serología además de la PCR para realizar una broncoscopia. Pues la verdad es que me parece una pregunta muy interesante. Lo cierto es que ya sabemos de todas formas que todos los test que tenemos ahora mismo diagnósticos no son perfectos y que, bueno, quizás es cierto que la serología nos pueda ayudar un poquito más en el sentido de una infección pasada, aunque también, por otra parte, desconocemos cuánto tiempo, digamos, puede ser el paciente contagioso, ¿no? Hay algunos que comentan que hasta 70 días después, con lo cual queda un poco en ese espacio de tiempo raro. Es cierto que yo creo que, por ejemplo, en un estudio de cáncer, plantearnos como, por ejemplo, un plan a mes y medio, 2 meses para ese estudio de cáncer sería inconcebible. Y después de todo eso, pues otras pruebas que realmente no requieran cierta urgencia, podríamos sí demorarla más tiempo, claro. Vale. Aquí hay varias que voy a intentar un poquito condensar. Una del doctor Luis Fernández de Rota, del Costa del Sol. Y también una muy parecida, también de la doctora Merino, de mi hospital. Vale. ¿Cuál es vuestra opinión respecto al uso de broncoscopia
en pacientes con PCR nasofaringea negativa que no expectoran. Al parecer, el doctor Luis Fernández Rota, esto han tenido ellos mucha demanda de este tipo de indicación y con escasa rentabilidad. Si no he entendido mal, es para el diagnóstico de otras enfermedades infectocontagiosas, creo, ¿no? Por lo que me has querido... Porque, bueno, no, realmente parece sí que es pacientes que han tenido ya PCR nasofaringeas negativas, pero que se sigue sospechando, una alta sospecha de que sean pacientes con COVID, a los que le piden que le hagamos una broncoscopia con un lavado, un broncoaspirado, para toma de, para PCR, para hacer PCR del lavado. Vale, de acuerdo, había entendido mal la pregunta inicialmente. Realmente, según el documento de consenso ESE, para aquellos pacientes los que persista una alta sospecha clínico-epidemiológica que tengan 2 PCR negativas, bueno, se plantea que sí podrían ser unos pacientes candidatos a la confirmación del diagnóstico mediante broncoscopia, aunque también es cierto, por otra parte, que no existe ningún artículo con base científica que haya demostrado si realmente, cuál es el valor de la PCR en la muestra, bueno, no del lavado, porque es cierto que no se recomienda el lavado, sino que se recomienda o el broncoaspirado o el cepillo telescopado, pero tampoco hay publicaciones al respecto en ese sentido. Con lo cual, bueno, el documento de consenso de SEPA nos dice que sí, posiblemente yo creo que basado en que eso suponga un cambio de actitud terapéutica, o así deberíamos entenderlo, y esas son las indicaciones que tenemos hasta ahora mismo. Aquí hay otra que esta sí es del doctor Luis Cassini y de la doctora Merino, que son muy parecidas. Bueno, esto yo creo que ya lo has comentado, pero la verdad es que creo que es interesante porque en muchos de estos webinars y en muchos sitios se han notificado muchas broncoscopias en UCI, fundamentalmente para broncoscopias de limpieza, tapones de moco y demás, que has comentado antes que vosotros es la única que habéis hecho. Pero la verdad es que él dice que bueno, que no, a ellos, por lo menos en Granada, no les han llamado mucho para esta indicación, a nosotros la verdad es que tampoco. ¿Y cuál puede ser el motivo de que se produzcan estos tapones de moco? Bueno, primero decir que yo también lo había comentado, nosotros tampoco hemos tenido copia en UCI y me llegó a sorprender al punto que a preguntarle si hay algún motivo por el cual no nos habían pedido esa broncoscopia. Realmente nosotros, como he comentado en la presentación, no hemos tenido broncoscopias en UCI. De hecho, el paciente que he comentado fue un paciente que estaba en una habitación de aislamiento de COVID y se hizo en la propia habitación del paciente. Era un paciente mayor con un tapón de moco. Y los compañeros de UCI, tal era mi sorpresa, ¿no? Con respecto a lo que comentaban otros compañeros, que estuve hablando con ellos para preguntarles realmente si es que no nos habían llamado porque no había hecho falta o porque realmente ellos estaban, digamos, un poco solucionando el problema por ellos mismos, puesto que sé que en mi hospital ellos también disponen, por ejemplo, de los broncoscopios desechables. Y realmente me dijeron que realmente no han tenido que hacer especialmente broncoscopias de limpieza a los pacientes con COVID. No sé si es que hemos sido una comunidad autónoma más beneficiada con menos casos o algo así, pero realmente no hemos tenido pacientes de ese tipo, como por ejemplo sí han comentado otros compañeros de otros sitios. Vamos a ver, aquí hay otra pregunta del doctor Luis Padrón, del Juan Ramón Jiménez. En aquellas broncoscopias ambulatorias no demorables, por ejemplo, estudios de cáncer de pulmón, ¿hacéis una determinación de PCR o 2 determinaciones de PCR? En principio, ellos dicen que hacen una determinación en 24 o 48 horas previas si no hay clínica sugestiva. La verdad es que nosotros también hacemos una solamente. ¿Qué hacéis vosotros? Nosotros, es cierto que los pacientes que han tenido, por ejemplo, o se han estudiado por sospecha de cáncer, habitualmente desde el hospital, si han estado ingresados, han tenido 2 determinaciones de PCR negativas para poder hacer la broncoscopia. Otra cosa son los pacientes ambulatorios.
Los pacientes ambulatorios realmente, quitando que ahora sí que parece ser o se pretende determinar al menos como para los ingresos quirúrgicos, al menos tener una determinación de PCR negativa a las 48 horas previas. Pues como he dicho también durante la presentación, hemos ido, digamos, cambiando también nuestras formas de trabajar y realmente si el paciente no tenía un contexto clínico ni epidemiológico de sospecha de infección por COVID y era un paciente ambulatorio con un cáncer, nosotros no hemos hecho ninguna determinación de PCR. Aquí hay otra pregunta, el doctor Márquez, que esta también es cierto que yo hoy precisamente me la he planteado haciendo broncoscopia. Has comentado la necesidad de reducir el personal en la sala y nosotros lo hacemos también, pero claro, ¿cómo contemplamos la docencia durante la pandemia, sobre todo cuando volvamos a la normalidad? Porque claro, hoy por ejemplo nosotros hemos tenido una y se ha quedado una persona nada más con la enfermera y la auxiliar, pero claro, los residentes también quieren estar y quieren hacer. Pues sí, totalmente de acuerdo. De hecho, no solo como broncoscopista, sino como tutora de residente también, justamente pues con mi compañera la otra También, Almadana, que es la otra tutora de residente, pues justamente perfecto. ahora que parece que el pico, o al menos empieza a bajar, o como no es que estemos, no es que nos tengamos que relajar, pero que parece que se intenta otra vez reestructurar, por supuesto de forma cautelosa, ¿no? La recuperación de la normalidad. Justamente hemos vuelto a reestructurar un poco la rotación y bueno, yo creo que los residentes dentro de sus programas formativos tendrán que volver a las unidades de broncoscopia y pues bueno, se tendrán que poner su EPI igual que nosotros y por supuesto participar y realizar esa broncoscopia. Es mi opinión. Sí. Eh, aquí hay otra pregunta que nos dice la doctora Ana Fulgencio del Hospital Infantalena de Huelva. Aunque el paciente tenga una PCR negativa previa a una broncoscopia que sea para toma de muestras microbiológicas en un paciente con una infección respiratoria, ¿deberíamos utilizar también el broncoscopio desechable en estos casos? Mi recomendación es que, y lo he comentado también creo, nosotros en los pacientes con sospecha de patología infecciosa, aunque no tenga por qué ser, porque realmente no tendría ese sentido, ¿no?, de infección por COVID, aunque no sea infección por esta, lo ideal creo que sería disponer y poder realizar esas broncoscopias con broncoscopios desechables. Yo creo que para una toma de muestras realmente de un minival o de un cepillo telescopado realmente son pruebas rápidas y que nos ahorran tanto tiempo como he comentado en la posibilidad de infecciones cruzadas, ¿no? Y yo creo que sí, que lo suyo sería intentar realizarlo con broncoscopio desechable, claro. Bueno, te voy a hacer una última, pero después sí quería hacer una ya también con Paco Ortega, porque me he dejado alguna de espirometría, pero la última sí del tema de broncoscopias es un poquito. ¿Te negarías a hacer una broncoscopia si no tuvieras un EPI adecuado? Por ejemplo, una mascarilla FP3. Mira, te comento cómo lo estamos haciendo. Yo creo que, y lo he comentado, yo creo que más allá incluso de tener una PCR negativa del paciente, que bueno, todos sabemos que realmente tiene una sensibilidad de hasta el 70%, o sea que no es que no nos asegure que el paciente no lo tiene, o sea, quiero decir, realmente para mí creo que sería mucho más importante protegernos, evidentemente, que casi que tener la PCR. Y de hecho, como he dicho, en los pacientes con sospecha de cáncer, si no existe esa sospecha clínico-epidemiológica, ni sintomatológica, ni de nada, nosotros no hemos pedido una PCR y sin embargo sí nos hemos protegido. Yo creo que podríamos, y es una opinión también, creo que podríamos negarnos si realmente no disponemos del equipo necesario para poder realizar una broncoscopia de seguridad. ¿Vale? De todas formas, nosotros, por ejemplo, bueno, ahora mismo hay veces que, y ya te digo, porque hemos tenido, yo creo que eso sí que nos ha podido pasar a todos, hemos tenido épocas que nos faltaban FFP2, otras veces que nos faltaban FFP3, bueno, el último que nos una FFP3, incluso una enzima quirúrgica, que es la que desechamos con cada paciente. Bueno, esta pregunta va dirigida al doctor Francisco Ortega
que me la dejé antes y, hombre, quiero que no se me quede casi ninguna, o por lo menos en el tintero. Y dice, en el caso de espirómetros portátiles en los que se puede extraer la turbina, ¿es suficiente con poner este en un recipiente con alcohol durante 3 o 4 minutos? Para el doctor Francisco Ortega. Hola de nuevo, ¿qué tal? Yo creo que sí, que si esterilizamos y limpiamos bien esa turbina, con la sustancia adecuada y el tiempo suficiente, yo creo que se podría volver a reutilizar con ciertas garantías, sí. Bueno, quedan alguna más, pero bueno, es que la última ya, porque ya no puedo seguir con tantas. Si solo disponemos de un broncoscopio, ¿qué medidas de desinfección aconsejas tras una fibro no COVID? Bueno, primero se me ha quedado en el tintero decir, por ejemplo, a la compañera que no me acuerdo quién era, que si nos podíamos negar, yo he dicho que sí. Realmente, de todas formas, creo que es una situación muy excepcional. Seguro que en el hospital hay alguien que te puede dejar un equipo de protección individual. Nosotros, en ese sentido, nunca hemos tenido problemas para ver a pacientes, por ejemplo, y yo creo que eso, no, vamos, pero que realmente si no lo tiene y nadie lo tiene, no deberías hacerse. Después, con respecto a la pregunta que me acabas de hacer, pues si solamente tienes un broncoscopio, pues evidentemente tu número de pruebas será mucho menor o no podrás realizar un determinado número de pruebas al día y efectivamente, pues bueno, independientemente de eso, el equipo requiere pues una desinfección al inicio, pues manual, con una aspiración, con algo al 70%, su lavado, por supuesto, su desinfección manual y después pues su desinfección de alto nivel estándar en lavadora. Después, realmente, si no tienes sospecha, pues podrías hacer otro si realmente ese tiempo te lo permite. O sea, que decir, si te permite tu sala de broncoscopia ese tiempo. Si con eso tienes que echar toda la mañana, pues entonces podrás hacer una broncoscopia. Vamos, de hecho, la desinfección normalmente suele ser muy eficaz y el virus no es un virus tampoco muy resistente, ¿no? Efectivamente. Pues bueno, creo que vamos a dar por finalizado porque si no, no acabaríamos nunca. Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias a Kiesi por el apoyo logístico que ha sido magnífico. Mi enhorabuena también a los técnicos que están detrás y a los que no vemos que nos están ayudando continuamente. Y bueno, espero veros en presencia física y espero que podamos tomar algo juntos, que ya se echa de menos. Pero mientras sigamos en esta situación, pues bueno, seguiremos con esta webinar que espero que a todos os haya servido y bueno, la próxima probablemente va a ser de consulta monográfica de post-COVID. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Un fuerte abrazo.